Una de nuestras convicciones más importantes es que cada discípulo o seguidor de Jesucristo debe tener un contacto diario y directo con la palabra de Dios. Bueno, quiero presentarte nuestra agenda devocional que hemos producido desde el Redil, pero que quiere servir a todas las congregaciones y cristianos que quieran adquirirla. Es una agenda preciosa que nos va a ayudar a encontrar textos de la palabra del Señor para leer cada día, para leer todo el Nuevo Testamento. También encontramos recursos y donde podemos tomar nuestras notas. No te estoy invitando solamente a adquirir esta pieza tan importante de discipulado. Te invito a participar en dos cosas fundamentales. Uno, en edificar y animar a otros en su vida devocional. Y en segundo lugar, si adquieres la agenda, recibirás también el libro de cheques del Banco de la Fe, un precioso devocionario escrito por el famoso predicador inglés Charles Spurgeon. Cuando adquieres la agenda devocional y este libro, vas a participar por solo 20,000 pesos en la obra misionera. Estás recibiendo este recurso, pero especialmente estás participando en la obra misionera que el próximo año, por la gracia de Dios, vamos a estar enviando por primera vez una misionera al Mediano Oriente, donde va a servir al Señor por un año. Así que no te invito solo a adquirir el recurso, te invito a participar en la obra misionera. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Te invito a que pienses en un consejo sabio que hayas recibido de parte de alguien. Tal vez una persona mayor, con más sabiduría y experiencia en la vida que tú, te haya dado un consejo sabio que tú recuerdas, y piensa en eso en este momento. También, por otro lado, puedes pensar, imagínate que estuvieras al final, en los años finales de tu vida, y tienes la oportunidad también de brindar un consejo a alguien. ¿A quién le brindarías ese consejo? ¿Y cuál sería el consejo que le darías a esa persona o a esas personas? Mi nombre es Adam Cabín, te doy la bienvenida a nuestro devocional en casa, y vamos a estar mirando una carta en la cual están contenidos unos consejos e instrucciones muy importantes, y por eso queremos reflexionar acerca de lo que es un consejo sabio. Los que están leyendo la Biblia en un año con nosotros, hemos visto que en estos días hemos leído varias cartas del apóstol Pablo, especialmente a iglesias, la iglesia en Éfeso, en Tesalónica, en Colosas, en la región de Galacia, varias cartas escritas a estas iglesias. Y vamos a mirar hoy otra carta, pero es una carta dirigida a una persona en particular, dirigida específicamente a Timoteo. Y en esta carta vamos a ver cómo él da unos consejos pastorales tanto a Timoteo individualmente como para la iglesia en general también. Así que les invito a que leamos en el libro de 1 de Timoteo, o la carta de 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a tener nuestra reflexión y tiempo de oración en este capítulo a partir del versículo 3. 1 de Timoteo 1, del 3 al 6. Dice así: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Dejamos hasta ahí la lectura y
pido que estén reflexionando acerca de lo que es un buen consejo. Aquí el apóstol está dando un buen consejo sabio. Estemos pensando en eso mientras escuchamos la siguiente canción. Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. Que mi canción sea para ti. Bueno, apenas comienza esta carta y ya en el versículo 3 de este primer capítulo, el apóstol Pablo entra en materia. Y básicamente vemos claramente cuál es el objetivo, el propósito de Pablo con esta carta a Timoteo. Y lo que está diciéndole es que debe velar por la sana doctrina de la iglesia. Entonces él encarga a Timoteo que se quede en Éfeso, para que él está como supervisando varias iglesias en esta ciudad, y Pablo no quiere que él se vaya de ahí, sino que él se quede, porque sabe que las iglesias están creyendo algunas cosas que son engañosas, que son mentiras, que son falsas doctrinas, y el apóstol Pablo quiere proteger a las iglesias de eso y encarga a Timoteo que se quede allí para que él vele por esa sana doctrina. Esto nos indica que a Dios le importa mucho la doctrina. Es decir, a Él le importa lo que nosotros creemos. Y no sé si se han dado cuenta, pero hoy en día las personas no les importa lo que crean los demás. Con tal de que sean felices, pueden creer lo que quieran. Ese es como el pensar hoy en día. No importa lo que creas tú, lo que crea yo, con tal de que eso que creemos nos haga felices a todos. Y bueno, eso no es lo que nos enseña la palabra. Lo que queremos es conocer la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y tenemos esa grandísima bendición de poder leerla, estudiarla y comprender la verdad que Dios nos entregó a través de su palabra. Así que a Dios le importa la doctrina, le importa lo que creemos, y pues tenemos la oportunidad al leer la palabra y meditar en ella de conocer la verdad. Ahora, lo que nos dice el versículo 4 es que las personas en Éfeso estaban poniéndole atención a leyendas y genealogías interminables. Si miramos más adelante en la carta, en el capítulo 4, versículo 7, Pablo reitera esto diciendo que deben rechazar las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Bueno, yo no sé exactamente en qué consistían estos mitos, estas leyendas, pero creo que no es difícil para nosotros imaginarnos esto. Porque al leer la Biblia hay muchas cosas intrigantes en las cuales nos podemos enredar. Por ejemplo, el tema de las señales de los tiempos finales. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas o hemos participado nosotros en conversaciones sobre estos temas que realmente, finalmente no son provechosos? Entonces, lo que está animando el apóstol Pablo aquí es a que seamos sabios y que escojamos bien, con sabiduría,
¿qué es lo más importante? En la palabra hay toda clase de cosas y está bien profundizar en ciertos temas, pero no saquemos de proporción a ciertas cosas. Entonces, si le damos un énfasis desproporcionado, por ejemplo, a estos debates que pueden ser interminables y no llevan a nada provechoso. De hecho, en el versículo 4 dice que provocan controversias. El versículo 6 dice que las personas se enredan en discusiones inútiles. Y luego el apóstol más adelante en el último capítulo de la carta, capítulo 6, versículos 4 y 5, dice que provocan a discusiones inútiles que lo único que generan son envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados. Qué triste cuando el reflexionar sobre cosas en la palabra llevan a esta clase de conclusiones y de resultados. Ese no es el propósito de Dios. Él quiere que con su palabra disfrutemos de ella, la conozcamos, aprendamos de ella, lo conozcamos a Él y en el conocerlo a Él nos unamos. No que nos dividamos y que nos insultemos y que pensemos mal el uno del otro porque tenemos perspectivas diferentes. No, Él quiere que a través de su palabra podamos acercarnos a Él y así también acercarnos unos a otros. Así que tal vez hemos caído en esto, este es el momento de confesión. Entonces los invito a que oremos confesando esto ante el Señor. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti pensando en este texto, confesando que fácilmente, Señor, nos distraemos de lo que realmente es importante. Hay cosas intrigantes en tu palabra y que aún nos pueden llevar a algunos pleitos o peleas si no nos enfocamos de la forma correcta. Confesamos nuestra necesidad de saber distinguir entre lo que realmente es importante y lo que no lo es tanto. Confesamos nuestra necesidad de sabiduría, Señor. Danos tu sabiduría para evitar discusiones inútiles y hablar de lo que realmente no es provechoso, Señor. Confesamos también que debemos evitar las controversias que solo llevan a cosas que nos dividen, Señor, y procurar tener conversaciones que solamente edifican y que bendicen. Ese es tu anhelo para nosotros como iglesia y confesamos muchas veces nuestra tendencia a hacer lo que no debemos en este respecto, Señor. Danos sabiduría, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así los invitamos a escuchar esta siguiente canción y continuamos con nuestro devocional. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda
Estamos en la sección de adoración y cómo podemos adorar al Señor en base al texto que estamos leyendo hoy. ¿No les parece especial ver el cuidado que Dios tiene por su pueblo? Cómo Él levanta a personas como el apóstol Pablo, como Timoteo, y son personas que muestran y que reflejan el cuidado que Dios tiene para con su iglesia. Y me recuerda como a esa imagen de pastor, ¿no? Como Dios es ese pastor, ese buen pastor que cuida a este rebaño frágil que somos nosotros. Como Él cuida a estas ovejas que tan fácilmente nos descarriamos. Así que te invito a que adoremos al Señor con esto en mente. Padre Celestial, al leer esta carta, nos recuerdas cuán bueno eres y cómo tú nos cuidas como tu iglesia, cómo tú te preocupas por nuestro bien, cómo tú proteges y cuidas a tu pueblo, cómo tú nos pastoreas. Gracias por levantar a pastores sabios en cada generación, desde los días de Pablo y Timoteo, en los comienzos de la iglesia, aún a través de los siglos hasta el día de hoy, en el cual somos bendecidos también por pastores y líderes que nos rodean, que tú levantaste para proteger y cuidar este rebaño. Todo esto con el objetivo de que tu rebaño sea cuidado, pero también que reflejemos, Señor, claramente tu evangelio. Cuán amoroso, cuán paciente eres tú con nosotros, Señor. Cuán bueno eres, Padre. Te damos las gracias y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que escuchemos la siguiente canción y continuamos con nuestro devocional en casa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. A lo largo de esta carta de Pablo a Timoteo, encontramos una cantidad de sabios consejos e instrucciones que él le da. En estos 6 capítulos encontramos toda clase de temas. Algunas son dirigidas específicamente a Timoteo, pero otras son para la iglesia en general. Y se habla del orden de la iglesia en temas de liderazgo, como por ejemplo lo que son los pastores o los ancianos y los diáconos de la iglesia. Se habla en ese sentido del liderazgo. Se habla también sobre lo que es la enseñanza en la iglesia, como decíamos ahorita, la doctrina, proteger que sean enseñanzas apegadas a la palabra de verdad. Se habla también de la parte litúrgica, ¿cierto? De sus reuniones habituales que tenían la iglesia y que tenemos hoy en día también como iglesia. Pero quisiera que nos enfocáramos en una de estas enseñanzas o de estos consejos que el apóstol le está compartiendo a Timoteo, y está en el capítulo 5, 2 versículos, los primeros 2 versículos del capítulo, y es interesante porque habla del trato entre nosotros como iglesia. Miren lo que dice, capítulo 5, versículos 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Me llama la atención que está enfocándose en el trato entre unos y otros en la iglesia.
¿Cómo debe ser nuestro trato en la iglesia? Bueno, debe ser un trato como de una familia, ¿cierto? Que nos amamos, que nos cuidamos como si fuéramos familia, que nos tratáramos con amor y con cariño, como con nuestra familia de sangre. Eso es lo que está invitando el apóstol Pablo a hacer. Y creo que puede ser una buena súplica en esta tercera sección de nuestro devocional, suplicarle al Señor que nos ayude a tratarnos unos a otros como familia. Y mientras oramos en este momento, te invito a que pienses cómo es tu trato con tus hermanos en la iglesia. ¿Es con cariño? ¿Es con preocupación por ellos, por su bienestar? ¿Es con respeto? Bueno, vamos a pensar en eso mientras oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, que luego él iba a compartir con la iglesia o las iglesias en Éfeso. Y gracias porque quedó plasmado aquí para que también hoy en día nosotros tengamos esta instrucción, que no solamente era para Éfeso, sino que es para tu iglesia en general, en todas las épocas, hasta el día de hoy, año 2020, esto aplica y es vigente a día de hoy, Señor. Queremos pedirte, queremos suplicarte que nos ayudes en nuestro trato los unos con los otros. Somos familia y nuestro trato debe ser como tal. Estamos llamados a amarnos, a cuidarnos mutuamente, a velar los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, como dice este texto, a no tratarnos con dureza, sino con ternura. Muchas veces somos duros con los que nos rodean. Ayúdanos a lo que vayamos a decir, así incluso sea una cosa que confronta, lo hagamos en amor y lo hagamos con ternura, porque son nuestros hermanos, son nuestra familia. Permite, Señor, también que nos caracterice el extendernos gracia los unos a los otros. Y gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo nos das ese ejemplo de la mayor muestra de amor posible al entregar su propia vida por la iglesia. Ayúdanos a seguir ese ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que continuemos el devocional con esta canción. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero orar. Hemos llegado a nuestra última sección de este devocional, que es la acción de gracias. Es un momento muy especial para darle gracias a Dios por lo que vemos en el texto que leemos hoy, pero también para aplicar lo que estamos aprendiendo. Los invito a que miremos más adelante en este capítulo 1 de la carta 1 Timoteo, versículos 12, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo está dando gracias. Y miremos la actitud y la perspectiva que él tiene de él mismo y de que tiene de Dios, y cómo eso repercute en su agradecimiento a Dios. Versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. ¿No te parece interesante cómo el apóstol entiende su condición, ¿no? Él, a pesar de ser una persona que fue grandemente usada por el Señor, que sacrificó mucho, que sufrió mucho por la causa de Cristo, pero vemos que Él no olvida su origen, no olvida su pecaminosidad, no olvida su pasado, sabe de dónde viene y de dónde Dios lo sacó, y por eso está agradecido y reconoce que Dios ha tenido misericordia de Él. Y creo que es un excelente ejemplo para nosotros, para que recordemos siempre ser agradecidos. No olvidemos de dónde venimos. No olvidemos nuestra naturaleza pecaminosa y de maldad que nos caracteriza. Bueno, incluso más adelante en unos versículos 18 y 19, está la parte de pronto un poco más de la aplicación, que es lo que de otro encargo que Pablo le hace a Timoteo. Versículo 18 dice: te doy este encargo, que pelees la buena batalla y mantengas la fe. Y Pablo también termina la carta en el capítulo 6 con esta misma instrucción. Es interesante que él repite esta instrucción. Dice: pelea la buena batalla de la fe, en el capítulo 6, versículo 12. Así que comienza y termina con este encargo a Timoteo, que pelee la buena batalla de la fe. ¿Y la batalla de la fe qué es? Es una batalla por la verdad. En medio de un mundo que nos rodea de mentiras, de engaño, de falsas doctrinas, ¿cierto? Es también una batalla por mantener la fe solo en el Señor. Porque hay una constante tentación a poner nuestra fe en otras cosas. Hay otras cosas que compiten por nuestra confianza. Y tenemos que batallar día a día porque Él sea ese objeto de nuestra confianza. Podemos terminar confiando en nuestro empleo, en un salario, en nuestra salud. De hecho, en el capítulo 6, Pablo le advierte a Timoteo específicamente contra poner su confianza en el dinero, como lo hace la mayoría de las personas. O lo hacían en ese entonces y igualmente lo hacen hoy, ¿cierto? Por eso es una batalla. Es como pelear contra la naturaleza nuestra y también todo lo que nos rodea, que nos invita a poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Cómo estás tú viviendo la batalla de la fe en estos días? Y también en este año 2020, que ha sido un año tan extraño, tan diferente, con tantas pruebas y con tanta incertidumbre. ¿Cómo estás viviendo la batalla de la fe? ¿Estás perdiendo la pelea? ¿O has sido sostenido por Dios en medio de este año tan extraño, ¿no? Bueno, te invito a que mientras oremos ahora, agradeciendo al Señor en acción de gracias, estés pensando en cómo puedes responder al consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo en esta carta. Así que oremos. Señor, en este momento queremos darte las gracias por tu misericordia, como dijo el apóstol Pablo. Él no olvidaba de dónde lo habías sacado. Él no olvidaba la misericordia que le mostraste a él. Y que a pesar del sufrimiento y todo lo que tuvo que pasar en cárceles, naufragio, tortura con latigazos, una cantidad de cosas que él sufrió por tu causa, aún así se veía como beneficiario de tu misericordia. Gracias, Señor, porque nosotros también hemos sido beneficiarios de tu misericordia. Ayúdanos a recordar de dónde venimos. Ayúdanos a recordar de dónde nos has sacado y cuán bueno y misericordioso has sido con nosotros. Por naturaleza somos egoístas, somos orgullosos y una cantidad de otras cosas más. Sin duda, tú has extendido tu misericordia hacia nosotros. Mereciendo condenación, nos has ofrecido perdón. Mereciendo ser castigados,
nos has ofrecido a tu Hijo, Jesucristo, quien llevó el castigo que realmente nos correspondía a nosotros. Muchas gracias te damos, Señor. Pero Padre, decir gracias no significa nada, es vacío si no estamos viviendo eso en nuestra vida diaria, si no estamos viviendo el Evangelio. Y es por eso que queremos pedirte que nos ayudes a aplicar y a vivir y a tomar en serio estos consejos que el apóstol le entregaba a Timoteo. Nos llamas a pelear esa buena batalla de la fe, a mantener la fe. Ese mantener la fe implica que hay oposición, hay resistencia, pero necesitamos mantenernos firmes, a resistirnos a las mentiras, a los engaños, a toda la tergiversación que existe del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza plenamente en ti y solamente en ti. Como aquella persona que se pone ese paracaídas y se tira del avión con esa confianza 100% de que el paracaídas realmente lo va a proteger y lo va a salvar cuando toque el suelo. Así también nosotros, Señor, confiemos 100% en Jesucristo como Salvador nuestro. Él es quien realmente salva nuestra vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti y a pelear esa buena batalla de la fe. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así terminamos nuestro devocional de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden dejar sus comentarios en la caja de comentarios si hay alguna pregunta que tienen sobre este devocional o sobre el texto que acabamos de leer o sobre otro versículo en esta carta de 1 Timoteo. La pueden poner ahí y nosotros estaremos atentos para dar respuesta a sus preguntas. También si tienen peticiones de oración, nos encanta estar orando por ustedes y sus necesidades, así que con toda confianza lo pueden incluir ahí también. Así los invitamos a acompañarnos cada día, de lunes a viernes, 5:30 de la mañana, tenemos nuestro devocional en casa. Seguimos con esta última canción y el Señor los bendiga el día de hoy. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.